Pasos para determinar si una ecuación diferencial es ordinaria o parcial. Entonces, si la ecuación diferencial o las ecuaciones diferenciales cumplen con uno de los tres casos, adquiere esa clasificación. Entonces, la idea es, aquí tenemos tres situaciones matemáticas y aquí también tenemos otras tres situaciones matemáticas. Si con una sola de cualquiera de esas, usted observa que la ecuación diferencial tiene una sola de estas, podemos decir 6, entonces ya podemos clasificarla en una de las dos. Si usted ve que alguna de estas tres características está en la ecuación diferencial, se puede decir que es ordinaria. Pero si usted ve que una de estas tres características está en la ecuación diferencial, entonces es una ecuación diferencial parcial o una que se llama EDP o EDO. La idea es que nosotros solamente nos vamos a enfocar en las EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces la pregunta es cómo entender cada una de esas situaciones. Bueno, en el caso de ordinaria, hay tres situaciones y vamos a contrastar esas tres situaciones de ordinaria con las de parcial. Entonces vamos a ver la primera situación. Entonces resulta que hay dos notaciones en cuanto a la forma de la derivada. Nosotros podemos tener derivadas con la letra D, observen esta letra D, vean, o podemos tener derivadas con el corchete. Entonces, si nosotros vemos que en una ecuación diferencial está este corchete, automáticamente es una EDP, ecuación diferencial parcial. Pero si nosotros observamos que todas las derivadas están escritas con la letra D y que la variable de abajo siempre es la misma, observen, aquí está la T, arriba está la X. Uy, aquí cambiaron a la Y, pero abajo sigue siendo la T. Uy, que ahora está la Z, pero abajo sigue siendo la T. Eso nos está indicando que la variable independiente en las tres derivadas es la T. Y por lo tanto, si la derivada en los tres casos es la T, entonces podemos decir que es una ecuación diferencial ordinaria, porque solamente tenemos una variable independiente. Porque la de abajo, como aquí lo aclaro, esta que está abajo es la variable independiente. Ahora, si nosotros vemos que solamente una de las letras tiene la comita, la coma, esta comita que está acá, voy a tratar de señalarla, esa comita significa que es una ecuación diferencial ordinaria porque solamente depende de una variable. Entonces, la que tiene la coma, solamente una de las variables tiene la coma, entonces es una ecuación diferencial ordinaria. O si en la parte de abajo, la variable que está en la parte de abajo es la misma, entonces también es una ecuación diferencial ordinaria. Eso es en la forma de la notación para descubrir si es de una o de varias variables independientes. Otra situación está en la forma diferencial. Nosotros sabemos que las ecuaciones diferenciales pueden estar en forma de derivada, como en este caso, así, o en forma diferencial de X y de Y. Entonces, si una ecuación diferencial tiene tres diferenciales o tres variables o más, ¿sí? Tres variables o más, automáticamente decimos, oiga, esa ecuación diferencial es una ecuación en derivadas parciales porque tiene tres diferenciales, o sea que tenemos varias variables independientes. Entonces la idea es que una ecuación diferencial ordinaria máximo puede tener dos diferenciales, por ejemplo acá el de X y por acá el de Y. Entonces cuando tiene solamente dos diferenciales y dos variables, pues podemos decir que es una ecuación diferencial ordinaria. Claro, esos diferenciales tienen que ser consistentes con esos diferenciales. Entonces ahí es donde tenemos que decir que eso es ordinario. Pero si nosotros vemos que la ecuación diferencial, cuando vemos la notación, en ella, esa notación tiene varios diferenciales, entonces descubrimos que es una ecuación diferencial parcial, porque hay varias variables independientes. Entonces, para que tengamos en cuenta, por ejemplo, esta otra situación, miren, la comita la X, la comita la Y, la comita la Z, significa que las tres están derivadas respecto a la misma variable independiente, que en este caso usualmente es el tiempo. Usualmente se mantiene el tiempo como la variable independiente, la variable absoluta, que pues nadie depende del tiempo, todos dependemos del tiempo. Entonces, cuando tengamos la notación de la comita, vean que todos tienen solamente comitas, ¿sí? O sea, las letras tienen comita. Ahí también se puede decir que es ordinaria, porque indirectamente nos están diciendo que todas las letras dependen de la misma variable, o sea, al derivar, las derivaron respecto a la misma variable. Entonces, la forma de ver la derivada es con la fracción, con la letra D y con la comita.
que en el caso en el que se vea como fracción, en la parte de abajo todas tengan la misma letra, y si tienen comita, pues ahí varias letras pueden tener la comita. Lo importante es entender que cuando todas tienen la comita o varias de ellas tienen la comita, se entiende que la variable independiente es una sola. Y bueno, aquí sí la notación es el corchete. Si cuando vemos la ecuación diferencial hay corchetes, pues automáticamente sabemos que es una ecuación diferencial parcial. Y cuando tienen los subíndices, porque esto es doble derivada respecto a x, doble derivada respecto a y, doble derivada respecto a z, esta es la famosa ecuación de Laplace, pues en ese caso es una ecuación diferencial parcial. Y bueno, esas son las características. Recuerden que con solo una de ellas que ustedes observen en la ecuación diferencial, pues automáticamente le da esa característica de ordinaria y de parcial. ¿Cuáles son las situaciones para que sea ordinaria? Estas tres situaciones. Digo estas tres situaciones porque esta puede ser una, esta puede ser la otra y esta puede ser la otra. Y aquí, en el caso de parcial, pues estas son las tres situaciones que pueden darse para que sea una ecuación diferencial parcial. Recuerden que con solo una de esas tres características obliga a que sea esa situación en específico. Y bueno, esa es la forma de clasificar una ecuación diferencial entre ordinaria, EDO, o ecuación diferencial parcial. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.